Imagina que alguien se acerca a ti y te dice que puede venderte un monumento histórico, algo que creías imposible. Hoy te contaré la historia de Dante Reyes, conocido como el Cuentero de Mewing, un hombre que con su ingenio y carisma logró engañar a turistas y ciudadanos, vendiendo incluso la famosa Torre del Reloj de Guayaquil. Todo lo que escucharás en esta historia está basado en hechos reales, documentados por periodistas y testimonios de la época. Prepárate, porque lo que parecía imposible, en sus manos, se volvió realidad. La historia del Cuentero de Mewing, el hombre que vendió lo imposible. Capítulo 1. El origen de un cuentero. Dante Sigifredo Reyes Moreno nació el 1 de julio de 1947 en Mewing, una isla en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Su madre, Delfina Moreno, y su padre, un agricultor iletrado, le dieron el nombre de Dante tras encontrar en la playa un ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Desde joven, Dante mostró una inteligencia notable y una habilidad excepcional para contar historias, lo que le valió el apodo de cuentero. Esta habilidad, combinada con su carisma, lo convertiría en uno de los estafadores más notorios del país. Capítulo 2. Primeros pasos en el engaño. A los 22 años, Dante comenzó su carrera delictiva al hacerse pasar por un empresario venezolano interesado en invertir en esmeraldas. Se hospedó en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad y logró que miembros del Club de Leones le entregaran 12.000 sucre moneda de Ecuador de aquella época, como inversión para un negocio que nunca existió. Aunque fue descubierto y sentenciado por estafa, este incidente solo marcó el inicio de su prolífica carrera en el engaño. Capítulo 3. Ingeniero agrónomo y otras identidades. Graduado como ingeniero agrónomo en la Universidad de Guayaquil, Dante utilizó su título para asumir diversas identidades. En 1967, se presentó en el pueblo de San Carlos como el ingeniero agrónomo César Temístocles Flor Yela. Traficó pasta de cocaína y contrajo matrimonio con la doctora Lucila Santos. Cuando ella descubrió su verdadera identidad, se divorciaron, pero él volvió a casarse con ella, usando su nombre real, demostrando su capacidad para manipular situaciones a su favor. Capítulo 4. Falsas relaciones con líderes políticos. Entre 1966 y 1968. Dante se hizo pasar por hijo del presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos, en una época en que Ecuador era gobernado por Otto Arosemena. Durante este tiempo, se hospedó en el Hotel Colón de Guayaquil, donde fue descubierto por la hija del presidente ecuatoriano, lo que llevó a su detención y a la exposición de su engaño. Capítulo 5. El sacerdote vasco en Cuenca. En una de sus escapatorias, Dante llegó a Cuenca y se presentó como un sacerdote vasco al obispo local. Convenció al obispo para que lo nombrara sacerdote de la iglesia de Santa Isabel, donde celebró misas, bautizos y matrimonios durante 3 meses. Finalmente, decidió retirarse antes de ser descubierto, demostrando su habilidad para asumir roles completamente ajenos a su verdadera identidad. Capítulo 6. El ingeniero japonés en la bananera. En la provincia de Los Ríos, Dante se hizo pasar por un ingeniero japonés llamado Dante Makoto Chimbolo y logró obtener la gerencia de una bananera, con un salario mensual de 180.000 sucres. Posteriormente, solicitó un préstamo de 30 millones de sucres al banco y trató de adquirir una compañía a su nombre real, lo que llevó a su arresto y condena. Capítulo 7. La venta de la Torre del Reloj. En 1980, Dante cometió una de sus estafas más audaces al vender la Torre del Reloj de Guayaquil a una pareja de suizos por 160.000 sucres. Utilizó documentos falsificados y presentó la transacción como legítima. La alcaldía de Guayaquil reaccionó rápidamente, y la pareja suiza descubrió el engaño, lo que llevó a la detención de Dante y a la notoriedad de su apodo, Cuentero de Mewing. Capítulo 8. Otras estafas notorias. Además de la Torre del Reloj, Dante vendió la Plaza de la Rotonda, el Palacio Municipal y una calle peatonal de Ordiza por 360.0 sucres. También falsificó documentos de terrenos inexistentes y logró vender una calle completa en Guayaquil. Sus engaños eran tan elaborados que muchas veces las víctimas no se daban cuenta hasta que era demasiado tarde. Capítulo 9. Fugas y recapturas. A lo largo de su vida, Dante fue capturado en múltiples ocasiones, pero su habilidad para escapar era legendaria. En 1993, logró evadir la seguridad del penal García Moreno de Quito disfrazado de sacerdote, tras oficiar misa para los reos. Fue recapturado en diciembre de ese mismo año, demostrando una vez más su astucia y determinación. Capítulo 10. La condena por homicidio. En 2005, Dante fue condenado a 25 años de prisión por homicidio, un delito que él siempre negó haber cometido. A pesar de su condena, continuó siendo una figura controvertida, con algunos considerándolo un genio del engaño y otros viéndolo como un criminal peligroso. Capítulo 1. La vida
en prisión. Durante su tiempo en prisión, Dante mantuvo contacto con periodistas y escritores interesados en su vida. En una entrevista, expresó su deseo de escribir un libro sobre sus experiencias, aunque nunca se publicó ninguna obra oficial. Su vida en prisión estuvo marcada por su constante búsqueda de atención y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Capítulo 2. Relaciones personales. A pesar de su naturaleza engañosa, Dante tuvo varias relaciones personales significativas. Se casó en al menos 2 ocasiones, y en sus últimos años, conoció a una mujer que se convirtió en su última esposa. Ella lo visitaba regularmente en prisión, y su relación fue una de las pocas constantes en la vida de Dante en sus últimos años. Capítulo 13. El legado del cuentero. El apodo de cuentero de Meun se convirtió en sinónimo de estafador en Ecuador. Su habilidad para contar historias convincentes y su carisma le permitieron engañar a personas de todas las clases sociales. Su legado perdura en la cultura popular, siendo objeto de libros, documentales y discusiones sobre los límites entre la realidad y la ficción. Capítulo 14. La muerte de Dante Reyes. Dante Reyes falleció el 16 de diciembre de 2013 en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito, a los 66 años. Su muerte fue consecuencia de complicaciones cardíacas tras una intervención quirúrgica. Fue enterrado en Esmeraldas, su ciudad natal, cerrando así el capítulo de una vida llena de engaños y astucias. Capítulo 15. Reflexiones sobre su vida. La vida de Dante Reyes plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y la naturaleza humana, que lleva a una persona a vivir una vida basada en el engaño. Es posible admirar la inteligencia de alguien que ha causado tanto daño. Su historia invita a la reflexión sobre los límites entre la admiración y la condena. Capítulo 16. La leyenda del cuentero de Meun. Hoy en día, Dante Reyes es recordado como una figura enigmática en la historia de Ecuador. Su vida ha sido objeto de libros, reportajes y discusiones, y su apodo, cuentero de Meun, sigue siendo utilizado para describir a aquellos que, con palabras y carisma, logran engañar a otros. Su historia continúa siendo contada, no solo como una advertencia, sino también como un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana.